sí, yo le he puesto como título hoy al mensaje romper en caso de cansancio. Romper en caso de cansancio. ¿Vale? Y bueno, este título tan curioso se lo he puesto por un motivo que voy a explicar a continuación. Esta semana resultó ser una de las semanas más intensas en muchas semanas, en muchos meses para mí, ¿no? O sea, me pasaron tantas cosas en mi vida personal que al final, ya a mitad de la semana, el miércoles, tenía un cansancio tan grande en mi cuerpo. Recuerdo que llegué, esta semana también comencé a cumplir horario en el trabajo y el miércoles llegué con un dolor de cabeza tan grande y con una pesadez tan grande que me tuve que acostar a la hora que se acuestan mis hijas, a las 8, 8:30, para levantarse al cole, ¿no? Me tuve que acostar con ellas a esa hora. No podía, tenía más cosas que hacer, pero francamente no podía, ¿no? Eh, y hay momentos, hermanos, en que sientes, yo no sé si a ti te pasa, pues a mí me pasa, ¿no? Sientes que llevas tanto peso encima, que estás tan cansado de llevarlo, que te gustaría tener como una solución rápida, como una solución express al descanso, ¿no? Y es por eso que yo le he puesto romper en caso de cansancio, ¿no? Porque habéis visto esos armarios que ponen allí en los edificios, donde pone romper en caso de incendio o romper en caso de emergencia. Por lo general, dentro de esos armarios siempre hay un extintor o una manguera, o incluso en los autobuses o en el transporte público hay unas ventanas donde pone romper en caso de emergencia, y hay incluso un martillito ahí al lado, ¿no? Por si hay un incendio o hay un problema, o sea, se rompe esa ventanita y se puede tener un elemento más para poder salir. Eh, y es eso, que me hubiese gustado esta semana tener un armario donde dijera romper en caso de cansancio. Porque es que me encontraba tan cansado, me encontraba tan cargado, hermano, que yo quisiera haber tenido ese armario, romperlo, y que dentro del armario hubiese una hamaca, una isla desierta sin frío, sin calor, sin gente, sin preocupaciones, sin horarios, sin calendarios, nada, que no hubiese absolutamente nada. O sea, yo no sé, supongo que cada uno de nosotros tendrá su propio concepto idealizado de paz y de tranquilidad para descansar, ¿no? Probablemente alguno es el sonido de la playa o estar ahí en el mar, o probablemente otro, no lo sé, cada uno de nosotros seguramente tiene su concepto idealizado de, de paz y de tranquilidad, ¿no? Tiene su propio armario, y dentro del armario ese con cristal de rómpase en caso de cansancio, tiene ahí dentro su cúmulo de cosas que para él, ¿no? Que para ti, ¿no? Son las cosas que tú utilizas para descansar, para, para desconectarte, ¿no? Eh, pero seguramente, a pesar de todas esas diferencias, hay cosas en común, ¿no? Normalmente será la ausencia de preocupaciones, la ausencia de facturas por pagar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y esta semana le pedía al Señor eso, por descanso. Casi mi oración de todos los días es: Señor, necesito descansar en ti. Y esto parece, yo creo que sí, yo creo que tú estás pensando, esto parece una locura, ¿no? Porque venimos de un confinamiento. Yo estuve 4, 5, 6 meses sin trabajar, sin cumplir horario, y a pesar de que tenía cosas en casa que hacer, porque tengo 2 niñas que tenían que estudiar, y era hasta cierto punto pues estresante, ¿no? Tú puedes decir, bueno, después de todo este confinamiento, ¿cómo es posible que no tuviste tiempo para descansar, ¿no? Y es que a veces el cansancio, hermano, va mucho más allá de lo físico. Yo creo que tú estarás eh, de acuerdo conmigo que no siempre el cansancio es físico, ¿no? Hay cansancios que van más allá de lo físico. Yo creo que cuando el cansancio es solo físico, me refiero solo físico fisiológico, ¿no? No físico, porque puede ser físico patológico, que tengas algún problema, pero ya es una enfermedad. Pero cuando es físico fisiológico, que es producto de tu quehacer diario, de tu trabajo, cuando ya estás cansado porque llega al final de la jornada y tu trabajo requiere mucho esfuerzo físico, yo creo que todos tenemos nuestro propio armario con el cristal de, para romper, que es natural, que es simplemente deja de hacer lo que estabas haciendo y descansa, ¿no?
échate a dormir, ¿no? Eso es el desconectar por excelencia, ¿no? El que nos ha dado pues el Señor. Y mientras estamos durmiendo en un estado de semiconsciencia, el cuerpo humano pues deja de hacer todo lo que nosotros cuando estábamos despiertos estábamos haciendo, deja de esforzarse físicamente y solamente tiene digamos, las funciones básicas para poder sobrevivir, respirar, el corazón latiendo, ¿no? Básicamente eso, y el sueño, mientras estamos durmiendo, el cuerpo humano está regenerándose y es por eso que después de unas buenas horas de sueño nos levantamos como nuevos, ¿no? Si tenemos la bendición de tener una buena cama, de tener un buen lugar donde no nos molesten, pues después de un correcto periodo de descanso deberíamos despertarnos, al menos físicamente, con nuestro cuerpo reparado, ¿no? Y descansado. Pero hay cansancios que van más allá de lo físico, y era lo que me pasaba a mí, y lo que me está pasando, y lo que me pasaba esta semana, y el motivo de mi oración hacia Dios, ¿no? Porque eran tantas cosas que estaba yo absorbiendo y poniéndome, y que venía yo poniéndome en la espalda, que llegó un momento que le dije, Señor, es que necesito descansar, ¿no? Y este tipo de cansancio no te lo quitas con una siesta, no te lo quitas con unas vacaciones, ni siquiera, no te lo quitas con 8 horas de plácido sueño en la cama más cómoda que puedas encontrar. Y entonces, ¿qué hacemos, hermanos, cuando tenemos este cansancio sobre nuestra vida? Y yo meditando acerca de esto, de todo esto, el Señor trajo a mi corazón un versículo que lo tenemos en Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Ese es el versículo o el pasaje que el Señor puso en mi corazón. Dice, lo tenemos, ¿sí? Mateo 11, 28 al 30. A partir del 28, venid a mí todos los que estáis trabajados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Es fácil, yo creo que relativamente fácil saber que Jesús, el que está hablando aquí es Jesús, y Jesús no está hablando del cansancio físico, del cansancio fisiológico normal que todos tenemos, sino el cansancio que pesa en nuestras almas. Lo vemos en el versículo 29, ¿no? Al final dice, hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor realmente está hablando de ese cansancio que va mucho más allá del cansancio físico, ¿no? Ese cansancio que pesa en nuestras almas, ese cansancio que debilita nuestro ser de manera integral, no solo la parte física, sino también la parte emocional y la parte espiritual, ¿no? Ese cansancio que muchas veces, aunque estemos cansados, te habrá pasado a ti más de una vez, aunque estemos cansados físicamente, nos vamos a la cama y no podemos conciliar el sueño porque hay un cansancio y hay una carga que está por encima del cansancio físico, que no nos deja ni siquiera conciliar el sueño, ¿no? Y el versículo 29 explica que aquí no está hablando del cansancio físico, sino que está hablando de una carga que va mucho más allá del cansancio físico, ¿no? Y lo primero que encontramos en estos 3 versículos es la primera parte del versículo 28 que dice, venid a mí. Y ese venid en el original griego está en imperativo, está en plural y el imperativo. Bueno, en español también, venid a mí. Pero es curioso porque yo me puse a investigar y la palabra en el griego original es de ese venid, que en español lo han traducido como venir, es básicamente aquí. Pero es como cuando, yo no sé si tú alguna vez has llamado a alguna persona así, aquí. Es como diciendo, ven aquí, inmediatamente te lo ordeno. O sea, solo esa sola palabra, aquí, ¿no? Yo se lo digo más de una vez a mis hijas, ¿no? Cuando yo les digo, mira, vengan, y no vienen, mira, ven, aquí, les digo yo. Y más o menos esa es la palabra que el Señor Jesús está diciendo, aquí conmigo, ¿no? En nuestras traducciones es más completo, porque dice venid a mí, pero básicamente es lo mismo, es un imperativo, ¿no? Y no es una sugerencia, no es un consejo que nos está dando el Señor Jesús, es una condición imprescindible si lo que queremos lograr es lo que dice el capítulo 28, el descanso en nuestras vidas. Si lo que queremos lograr es descanso, tenemos que ir donde está Jesús, ¿no?
es normal, hermanos, que de la misma manera que nos deshacemos del cansancio físico, en el plano físico, nosotros, como somos seres humanos integrales, que tenemos espíritu, alma y cuerpo, también tengamos esa tendencia a deshacernos de ese cansancio espiritual, por poner un nombre, de ese cansancio que pesa sobre nuestras almas, ¿no? Y con soluciones de tipo, vamos a romper el cristalito del armario, soluciones rápidas, ¿no? Entonces nos acostumbramos a tener un montón de cosas bajo la manga, nos rodeamos de nuestros armarios personales, ¿no? Donde tenemos cada quien nuestros armarios preferidos para romperlo y echar mano de esas cosas que están ahí dentro para descansar de esas cargas, de esas preocupaciones, de esos elementos físicos que están, de esos elementos espirituales y emocionales que están sobre nosotros, ¿no? Y hay quien probablemente, espero yo que no seamos ninguno de los que estamos aquí, pero hay quien se sumerge, por ejemplo, en el alcohol, ¿no? En la bebida, y dice, pues para mí, yo como logro olvidar todas mis preocupaciones, como logro sobrellevar todas estas cargas emocionales que tengo, pues es bebiendo, ¿no? Es tomando alcohol y con la droga, ¿no? Ese es su escaparate personal, donde lo rompe rápidamente y ahí toma y ahí se olvida de las preocupaciones, ¿no? Por lo menos por un momento, ¿no? Y hay gente que sustituye estas cargas también por hobbies, ¿no? Por pasatiempos, ¿no? Que hacen que se le olvide todo lo que tiene a su alrededor. Hay gente incluso que hoy tenemos, por ejemplo, un porrón de sistemas de televisión por streaming, HBO, el Netflix, el Prime, Amazon, un montón de cosas. Hay muchísimos. Y hay tal cantidad de series de televisión. Hoy en día yo creo que mucha gente está enganchada a series. A mí también me gustan algunas, es verdad. Pero el problema es cuando nosotros nos enganchamos en eso para olvidarnos de todas esas preocupaciones que utilizamos como nuestro armario personal, ¿no? De romperlo y ahí me pongo a ver la serie y todo se me olvida, pero eso sigue aquí, eso sigue en nuestras espaldas cargando, ¿no? Hay personas que utilizan, por ejemplo, algunas cosas metafísicas como el yoga, la meditación, y utilizan todos estos elementos para intentar sobrellevar todas estas cosas, pero la carga sigue ahí, hermano, las preocupaciones no se van, aunque por un momento tengamos un momento de poner la mente en blanco o lo que sea que se practique con estas técnicas y estas disciplinas, la preocupación siempre va a estar allí, porque al final siempre vamos a aterrizar a la realidad, y es así, hermano. Hay gente incluso en nuestro círculo cristiano que dentro de nuestro círculo cristiano que se dedican a estudiar mucho la Biblia, a tener mucho conocimiento y con eso como que intentan aplastar toda esa serie de carencias que tienen en su interior desde el punto de vista espiritual. Incluso personas que dicen hay que tener externamente esta condición o vestirse de esta manera o vestirse de la otra o hacer estas prácticas que son más bien legalistas, ¿no? Y todo esto es para llenar las carencias, no digo que todos, ¿no? Pero en muchos casos puede ser para llenar algunas carencias espirituales que están en su interior, porque yo creo entender que si toda la parte espiritual estuviese completa, estuviese conectada con el Señor, no tuviesen tantas tonterías y poniendo tantas leyes y tantas cosas, ¿no? Incluso muchas veces, yo estoy seguro que a más de uno, porque a mí también me ha pasado, yo no soy una persona que soy muy dado a la cotilla o a la murmuración. Cada vez que yo voy a decir algo, yo siempre voy pensando, y si digo esto, voy a bendecir a esa persona, o en qué contexto lo estoy diciendo, pero a veces, no sé si a ti te ha pasado, seguramente te ha pasado, que tú tienes, por ejemplo, algo que sabes de alguien, o que te has enterado de alguien. ¿No te pasa que tienes esa cosa dentro que tienes que decírselo a alguien, porque si no lo dices, te revientas, ¿no? Entonces, y cuando lo dices, sientes como una especie de desahogo, ¿no? Porque lo has dicho. Hay personas dentro de nuestras mismas iglesias que se la pasan una detrás de la otra hablando de las personas y también en el mundo normalmente, porque consiguen ese tipo de desahogo y ese tipo de desahogo también para ellos es su cristal que rompen y que se pueden evadir de todas las preocupaciones que tienen. Y Dios trataba conmigo, hermano. Aquí yo voy a confesarte algo personal, que quiero confesártelo porque Dios ha tratado conmigo, en mi corazón, muy profundamente, mientras yo leía esta parte de la palabra. Y Él me decía lo que yo hago con mis cargas y lo que yo hago con mis preocupaciones, ¿no?
y el Señor me decía, Rocco, tú crees que tú tienes mucha fe y tú depositas tus cargas sobre mí. Y vas por ahí, eh, entre comillas, jactándote de que sí, yo voy feliz de la vida porque no tengo cargas, porque yo se las dejo al Señor. Y el Señor me confrontaba, hermano, y me decía, Rocco, tú no haces eso. ¿Sabes lo que haces tú? Tú minimizas tu carga y tú la ignoras y dices, no, yo no la tengo porque se la he entregado al Señor, pero en realidad la estás ignorando, estás simplemente evadiendo el hecho de que tienes una carga y una preocupación y te estás autoengañando, aparte te estás esforzando en autoengañándote a ti mismo para decirte que tú no llevas esa carga, que me la has entregado a mí, pero en realidad todo el tiempo la llevas sobre tu hombro. Y cuando revienta la carga, porque la carga revienta, porque llega un momento que el peso es tal que nos aplasta, hermanos, y que tenemos que caer. Cuando eso pasa, te das cuenta que la carga todo el tiempo ha estado allí, que la preocupación todo el tiempo ha estado allí, que no te has deshecho de ella, que no me la has entregado a mí, sino que simplemente ahí la llevabas y te estabas autoengañando diciendo, sí, yo te la he entregado al Señor. Y me compungía mucho eso, hermanos, y le tuve que reconocer al Señor que eso es verdad. Es una característica muy mía estar negando esas cosas, pero me las nego yo mismo, porque intento ignorarlas con el pretexto de que se las he entregado al Señor. Y Dios me decía, no, es que no me las has entregado completamente, las estás cargando allí y te estás autoconvenciendo de que eso es allí, ¿no? Y Dios trataba conmigo, porque ese era mi escaparate de cristal, ahí lo rompía yo. Cuando tenía eso, pues yo lo rompía y pensaba en otra cosa y hacía un esfuerzo grande para autoengañarme. Y el Señor está tratando conmigo eso. Yo no sé cuál sea tu escaparate de cristal, pero todos tenemos escaparates de cristal para hacer eso, ¿no? Le rompas en caso de cansancio, en caso de agobio. Pero nada, hermano, nada puede sustituir el venir a Él. Es lo que dice su palabra. Venid a mí. Nada puede sustituir eso, ¿no? Tal vez nos queda mucho para aprender acerca de cómo nosotros lidiamos con nuestro cansancio, con nuestras angustias, con nuestras preocupaciones. Pero en cada caso sigue retumbando esas palabras por toda la eternidad, porque la palabra no pasa. Venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados. Aun cuando sintamos esa necesidad y esa tentación de la evasión o de la sustitución, nada puede sustituir el venir ahí, a donde está Jesús, aquí conmigo, dice el Señor. Allí es donde nosotros vamos a encontrar verdaderamente descanso, hermanos. Y nosotros podemos pensar, bueno, como cristianos tenemos más o menos claro el concepto de lo que significa venir a Jesús, ¿no? Venir a Jesús, yo creo que como creyentes entendemos que es estar con Él en oración, pasar nuestros tiempos devocionales delante de su presencia, escudriñar y aprender la palabra del Señor. Pero en este caso, mucho más allá de lo que nosotros sabemos que es venir a Él, tenemos que ser conscientes de nuestro estado. Si tenemos cargas, si tenemos preocupaciones, si tenemos cosas que nos pesan, es más que conveniente que nosotros las reconozcamos y vayamos a Jesús reconociendo que traemos una carga aquí en nuestras mochilas atrás y decirle, Señor, estoy cargado, estoy cansado, me estoy reventando, yo vengo a ti porque tu palabra dice, porque hay una promesa que dice que vengamos a ti todos los que estemos cargados y cansados. Yo necesito tu descanso, necesito descansar en ti, porque es ahí, en Él, en su presencia, ¿no? Nuestro cuerpo físico, hermanos, tiene sus propios mecanismos para deshacerse de cansancio, ¿no? Cuando estamos muy cansados, pues llega un momento del día en donde el cuerpo dice, pues ya, tírate en el sofá, tírate en la cama, duerme porque ya no eres capaz de dormir, se te ha acabado la gasolina. Y si llegan momentos en donde tenemos que exigirle al cuerpo y exigirle sin darle esos periodos de descanso propios del cuerpo, va a llegar un momento que el cuerpo va a decir, hasta aquí. Y en cada uno de nosotros va a tener probablemente una manera diferente. Hay quien se desmaya, hay quien entra en colapso, hay quien, qué sé yo, que le sale alguna enfermedad o tiene algún problema. Tantísimas cosas, hermanos, pero el cuerpo tiene sus mecanismos para decir, hasta aquí, ya no puedo seguir. Y yo creo que espiritualmente, en nuestras emociones,
funciona de una manera similar. Si nosotros recibimos y recibimos y recibimos y no vamos a Jesús a descargar esas cosas, el cuerpo tiene su propio mecanismo para decir hasta aquí. De una manera similar. Todas estas son cargas que nos pesan y que producen cansancio al llevarlas. Y una de las cosas que el Señor nos alienta a hacer, hermano, lo podemos encontrar en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro 5, 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otra versión dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Vayamos a Él, hermanos, pero cuando vayamos a Él, no nos quedemos con nada, vamos a entregarle todo. Vamos a decirle como le dijo Jacob, Señor, yo no te dejo hasta que tú me bendigas. Y le decimos, Señor, mira, aquí tengo toda esta carga, todo este peso, toda esta preocupación, tantos años orando por esto, y lo que hace es echándome carga y carga y carga. Vayamos delante del Señor y decir, Señor, mira, yo no me voy de aquí hasta que tú cojas toda esta carga y la tengas en tus manos. Y si por alguna razón, por cosas nuestras, nos vamos de la presencia del Señor y todavía tenemos esa carga, volvamos a Él. Por más tentaciones que tengamos de volver a nuestros aparatitos de cristal, a nuestras estanterías de cristal y romperlo, vamos a regresar a Él. Señor, todavía me he llevado esto. Yo necesito que tú tomes esta carga. Y sabes, hermanos, el Señor Jesús no es un aparatito de cristal, aunque nosotros como cristianos recurramos a Él. No es el escaparate de cristal que lo rompemos y allí dentro pues tenemos a Jesús que inmediatamente soluciona nuestras cargas, porque no es así. Muchas veces es un proceso de aprender a entregar las cargas al Señor. A veces le entregamos una y nos llevamos otra. Es un proceso de aprender a recibir el descanso del Señor Jesús. No siempre es instantáneo. No digo que en algunos casos, algunas veces el Señor obre y te ponga una paz instantánea y te quite eso y lo aprendas a hacer, pero en otros casos será un proceso y será largo y será ir y venir delante de la presencia del Señor. Dice Juan 14, 27, son palabras de Jesús, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En este versículo podemos ver cómo hay una paz que nos da el Señor Jesús, una tranquilidad que nos da, pero que dice la palabra que Él no nos da la paz como nos la da el mundo. Eso quiere decir que el concepto de paz que todos nosotros conocemos como paz difiere de la paz que el Señor Jesús nos da, ¿no? La paz del mundo necesita que todas las circunstancias que están como estandarizadas para que nosotros entendamos que tenemos que tener paz, se tengan que dar. Si nosotros entendemos que tener paz es tener un estado de bienestar, es tener todos nuestros seres queridos y nosotros mismos en completa salud, es tener dinero en nuestra cuenta de banco, tener una estabilidad económica de tal manera que no nos preocupemos por ello. Si nosotros entendemos que ese es nuestro concepto de paz, entonces si tenemos todos estos elementos completamente equilibrados, vamos a tener paz, ¿no? Pero lamentablemente yo creo que todas estas cosas al mismo tiempo no se dan. Si no es una, es otra, ¿no? Cuando estos elementos que acabo de nombrar están en completa armonía. Es muy difícil, ¿no? ¿Has escuchado alguna vez la frase, uy, cuando llega una cosa buena, todas las demás cosas buenas llegan juntos? Es al revés, ¿no? La gente suele decir, a mí me lo dijo alguien ayer o anteayer, cuando llega una cosa mala, todas las cosas malas llegan juntos, ¿no? Pero la paz del Señor está por encima de todas esas circunstancias que el mundo nos dice a nosotros que tienen que ser estándares de paz, ¿no? La Biblia define la paz como una paz que va más allá, que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7 lo dice, así es el descanso del Señor. No es el descanso que nosotros pensamos que necesitamos de acuerdo a las cargas que nosotros pensamos que tenemos. Es el descanso que Él sabe que nosotros necesitamos de acuerdo a las cargas que estamos llevando, porque el descanso viene de Él.
Y eso es algo que tenemos que aprender a aceptarlo, hermanos. Sigue diciendo el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Vuelvo a leer Mateo, ¿no? En el versículo 29. Y aquí es gracioso porque el Señor en primer lugar nos invita a descansar, nos dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, yo les haré descansar. Y en el versículo siguiente dice, pónganse mi yugo. A ver, ¿cuántos de aquí saben lo que es un yugo? Casi todos, ¿no? Sabemos lo que es un yugo, ¿no? El yugo es un aparato que de madera normalmente que se le pone a los bueyes. Normalmente los bueyes también funcionan con burros, con caballos, con vacas también lo suelen hacer. Se le pone aquí en la espalda o en el cuello o en algunos casos también en los cuernos, que ayuda a trabajar el campo, ¿no? Es para utilizar esa fuerza que tienen los bueyes, que tienen los animales, para arar el campo, para trabajar el campo, ¿no? Y se le pone ese aparato. Entonces, el Señor nos está diciendo, vengan a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Siguiente, pónganse mi yugo para que trabajen, ¿no? Y yo pensaba, pues, ¿cómo es esto, no? Parte del cansancio consiste en llevar un yugo. ¿Cómo es eso, no? Es interesante saber, hermanos, que el yugo es cosa de dos. Normalmente en el 98% de los casos, 99%, cuando se va a hacer una yunta de bueyes, son dos bueyes los que tienen que llevar el yugo. Hay un buey que lleva un yugo, hay la parte que hace el arado de la tierra y el otro buey que lleva la otra parte del yugo, ¿no? En algunos casos hay más, ¿no? Pero por lo general siempre son dos. De hecho, eso se llama yunta de bueyes. Yunta es, es una palabra que proviene del latín que significa juntos, ¿no? Porque van juntos, ¿no? Y este versículo dice cosas interesantes que aparentemente tienen un poquito aparentemente son un poquito inconexas. Si te fijas, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Vale, significa que me tengo que poner el yugo de Jesús arriba sobre mí. Vale, pues tengo que trabajar. Pero después dice Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vale, me pongo el yugo y aprendo de Jesús. ¿Qué tengo que aprender? De Jesús tenemos que aprender un montón de cosas. Hay todos unos evangelios y toda una palabra para aprender de Jesús. Pero yo no sé si tú te acuerdas que hay un pasaje en las Escrituras que dice, el apóstol dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? Es muy aplicado a cuando un cristiano quiere tener una pareja que no es cristiana, ¿no? Precisamente el apóstol está utilizando la analogía de los dos bueyes y el yugo. Él dice, no se unan, no hagan una yunta de bueyes con desigual. Es decir, si tú eres un buey que eres cristiano y sabes arar y sabes cómo caminar derechito, que a veces te tiras a un lado, que a veces te tiras a otro, le pasa a todos los bueyes. Pero si tú eres un buey que quieres servir al Señor, no te pongas al lado de un burro que es más pequeño que tú, o no te pongas al lado de un caballo que es más alto que tú, porque va a quedar desigual el yugo. No te pongas al lado un animal que sea rebelde o que no quiera obedecer el mandato de la persona que está haciendo la yunta de bueyes, porque no va a salir bien el arado, porque va a salir torcido, o porque el animal que está al lado, el que hace el arado, es un animal que tiene que aprender a hacerlo. El animal no nace aprendido y se pone y ya hace la cosa. No. El animal tiene que aprender, y por lo general a un animal que está experimentado se le suele poner al lado un animal que ya se ha visto que no es muy dócil, pero que tampoco es muy rebelde, para que aprenda del animal que ya sabe hacer bien el arado. Entonces se lo ponen al lado, y ahí yo veo, hermanos, esto es como yo lo interpreto, que Jesús nos dice, aprended de mí, ponte mi yugo y aprende como yo trabajo en el reino del Señor. Ponte mi yugo y vamos juntos, hombro a hombro, a trabajar, y no te estés cansando por los motivos y por los trabajos equivocados por los que has venido antes. Ponte mi yugo, aprende
manso y humilde de corazón, que he obedecido al Padre. Cuando el Padre me dijo que era por aquí, yo voy por aquí. Aprende de eso, aprende de eso, aprende de mí. Y trabajemos juntos. No quiero que te canses por los trabajos equivocados. No quiero que te canses por tener cargas que no tienes que cargar. Yo te daré el descanso que necesitas de esas cargas, pero vamos a utilizar nuestras fuerzas, dice Jesús, hombro a hombro, para hacer un trabajo en el terreno, en el reino de Dios, en lo que realmente vale trabajar en el reino del Señor. Y dice el final del versículo 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el resultado de trabajar el trabajo correcto, en el trabajo que vale la pena trabajar. Cuando antes en el mundo trabajar y cargarse significaba reventarse físicamente y reventarse emocionalmente hasta el punto de tener que ir a donde está Jesús para decir, Señor, hazme descanso. El Señor Jesús nos dice, trabaja en lo que vale la pena trabajar, en tu vida espiritual, en la iglesia, caminando por donde yo te estoy diciendo que camines. En eso vale la pena trabajar. Sí, implica un trabajo, también implica esforzarse, porque el yugo es eso, para trabajar. Pero en medio de ese trabajo tú vas a conseguir descanso para tu alma. Es la diferencia que el Señor nos dice. Y al final, en el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil. No es como la que traías al inicio. No es como el cansancio y las cargas que traías al inicio. Mi carga es ligera. Hay trabajo, sí, pero mi carga es ligera. Amén. Entonces, yo creo que vamos a orar para que, en primer lugar, el Señor nos muestre nuestras cargas, porque muchas veces no las sabemos identificar y muchas veces tal vez como yo las tenemos ignoradas o simplemente las metemos debajo de la alfombra y decimos, esto no es tan importante o me la estoy exagerando, ¿no? Eso me pasa mucho a mí, el Señor me lo ha mostrado. O tal vez tenemos otros armarios de cristales de romperse en caso de cansancio, en donde nosotros creemos que lo que necesitamos son unas vacaciones. No, dame un par de semanitas de vacaciones y yo vuelvo pues maravillosamente bien, pero volvemos de las vacaciones y tenemos esa carga allí todavía. Y el Señor nos dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados. En Él vamos a encontrar el verdadero descanso. Amén. Entonces, orar para que el Señor nos muestre esas cargas que estamos llevando y que nos enseñe a ir a Él, que nos enseñe a descargar esas cargas y a ponerlas en sus manos y que nos enseñe también a recibir su descanso, porque muchas veces el descanso del Señor no es el descanso, ya lo vimos, como el que nosotros estamos esperando. A veces el descanso de Dios implican cosas que solamente pueden venir de Él y tenemos que saber aceptarlas. Amén. Entonces, quiero invitarte que vamos a orar todos juntos y yo le quiero pedir que el Señor nos ayude a identificar esas cosas. Señor, yo te doy gracias por tu amor y por tu misericordia y te doy gracias por tu palabra que es preciosa. Yo te quiero rogar que tú nos ayudes, como hijos tuyos que somos, a identificar todas esas cargas que nosotros llevamos, Señor. Padre, que nos ayudes a reconocer nuestro cansancio, que nos ayudes a reconocer que estamos cansados, que estamos cargados y que entendamos que es a ti a quien tenemos que acudir, Señor. Que nos plantemos ahí a tus pies y que te digamos, Señor, enséñame a recibir tu descanso, enséñame a quitarme estas cargas que me pesan y no dejes que me las lleve de regreso, Señor, porque yo no puedo con ellas. Yo necesito recibir tu descanso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender que el descanso viene de ti y que muchas veces, Señor, el descanso tal vez no es inmediato, pero es un proceso que tenemos que aprender, Señor. Y en tu presencia hallaremos verdaderamente descanso, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Y te doy gracias por mis queridos hermanos, Señor, que se han conectado y te pedimos, Señor, que pronto podamos tener la oportunidad nuevamente de estar juntos, Señor, de tener comunión, Señor, de tener ese contacto humano que tanto nos hace falta, Señor, Padre Celestial, y que pronto, Señor, mi Dios, podamos tener una comunión en iglesia como tú lo has previsto, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos infinitas gracias, Señor. Amén.